Buenas tardes a toda la teleaudiencia de 5 días. Mi nombre es Horacio Ferraro, director de Yesutic, empresa que desarrolla actividades de banca e inversión que comprenden finanzas corporativas, fusiones y adquisiciones y reestructuraciones financieras. Como todos los lunes, miércoles y viernes, estamos por la señal 16 del canal de 5 días, por Personal Flow y Tigo, y también estamos por YouTube, por el canal de 5 días en vivo. Como todos los lunes, miércoles y viernes, también comparte con nosotros Gustavo Pícola, que es coach ejecutivo y él se encuentra en Asunción, pero hoy no va a poder compartir con nosotros por temas personales, pero voy a tratar de suplirlo en función a lo que me tiene encargado para tratar con nuestro invitado de hoy. Nuestro invitado de hoy es Diego Garzón Duarte. Él es CEO de Oilstone Energía Sociedad Anónima, es una compañía petrolera independiente. Él ha sido CEO por más de 20 años, tomando en cuenta la compañía que él lidera actualmente y de la cual es fundador. Y lo tenemos en Buenos Aires. ¿Cómo estás, Diego? Hola Horacio, ¿cómo te va? Muy bien. Un gusto tenerte con nosotros, ahí desde Buenos Aires. La idea es compartir en el día de hoy un poco la experiencia. Lo que tratamos es de acercar a los líderes o referentes en el sector empresarial, y que han desarrollado una carrera que podemos tomar ciertos conceptos que hacen a las competencias. Como siempre decimos, tratamos de tener una visión integral, una visión de lo que es las competencias duras, que son las herramientas de gestión y dirección, con las competencias blandas, esas competencias personales que nos sirven para llegar a la meta y desarrollar nuestros proyectos. Hoy, hablando un poco de temas generales, hoy estamos en periodo de la cuarentena denominada inteligente por el gobierno nacional, que comenzó el 4 de mayo, este lunes pasado, hasta el 25 de mayo, y la expectativa es, hay ciertos sectores un poco, digamos, expectantes, y que todavía no encuentran una visión a nivel de futuro como que van a poder recomponer sus economías. Tenemos que tener en cuenta que ninguna empresa habitualmente cuenta con reservas como para mantener por un periodo prolongado. Siempre hablando un poco de eficiencia financiera, siempre hay ciertos montos que las empresas suelen tener como resguardo, pero como la cuarentena se ha extendido en un periodo que ya la semana que viene estaríamos alcanzando los 2 meses, esto causa ciertas complicaciones económicas y financieras. Esperamos, como todos, que todo vuelva a la normalidad. La expectativa en cuanto a la cuarentena inteligente, como se mencionó, es que si se mantiene como estaba estipulado por el gobierno, podríamos llegar a una baja del Producto Bruto alrededor de 3%, siempre y cuando se mantengan estos niveles de acatamiento a las disposiciones sanitarias para activar lo que es la economía. Yendo un poco a nuestro invitado, Diego. Diego es una persona que, bueno, tuve el gusto de conocerlo cuando estuve trabajando en el sector petrolero, en el área financiera, y él realmente tiene una carrera muy interesante desde el punto de vista de la amplitud. Si bien él se dedicó a un sector, que es el sector de petróleo y gas, él ha desarrollado una amplia gama dentro de lo que son las distintas áreas de la compañía. Y Diego, nos gustaría que nos cuentes a todos, a la teleaudiencia, un poco cómo fue tu evolución, y viéndote un poco en hoy, si cuando comenzaste tenías una perspectiva, un camino, un rumbo, o eso lo fuiste ajustando y viendo a medida que ibas evolucionando. Hola, ¿parece que se cortó? Hola. Estamos teniendo un problema que se nos ha cortado la transmisión. Bueno,
Mientras seguimos, ahora seguramente se va a volver a contactar. Es interesante contar lo que fue, digamos, su carrera, que él se ha iniciado dentro de lo que es, como dijimos, el área de petróleo y gas. Eh, Sus comienzos han sido lo que es el manejo de la parte económica financiera. Es decir, él ha comenzado trabajando en lo que tiene que ver con análisis financiero, confección de balances. Sus orígenes proceden de lo que es la contabilidad, él es contador público, y ha desarrollado su carrera a partir de ahí. Posteriormente, él ingresó dentro de lo que es sí, perdón. Bueno, perfecto. Te agradezco, gracias. Bueno, vamos a un corte y enseguida volvemos. Vamos a tratar de retomar la conexión. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes nuevamente. Tuvimos un desperfecto técnico. Diego Garzón Duarte, que se encuentra en Argentina, ha tenido un problema en la conexión con nuestro control central, pero tenemos nuevamente a Diego Garzón con nosotros. Diego, lo que te estaba preguntando un poco a lo largo de tu carrera, es decir, un poco cuando uno comienza, tal vez se traza ciertos lineamientos. Y yo soy de la idea que siempre cuando llegamos a un momento, tiene mucho que ver con cómo nos fuimos proyectando en el pasado. Cuando vos encaraste y comenzaste tu carrera, ¿tenías una dirección, una idea, o a medida que ibas evolucionando ibas conformando un rumbo, digamos, un rumbo de carrera, decir, bueno, me especializo en tal área o en tal otra? Porque por lo que veo, tu carrera está asignada por lo que es el sector energético, ¿no? Sí, primero, antes que nada, Horacio, gracias por la invitación. Es un placer compartir con vos estos minutos en tu programa. En segundo lugar, disculpas por algo que no controlo, que es el sistema técnico de Internet. Y respecto de tu pregunta, yo creo que en realidad uno traza horizontes cuando empieza su carrera, pero muchas veces son horizontes que uno los va caminando y a medida que va en ese camino se va perfeccionando el destino final. Como bien vos me presentabas, yo soy de Córdoba, que es la segunda ciudad de la Argentina. Me vine a Buenos Aires hace 32, 33 años.
casi recibido, y ahí mi objetivo cuando vine a Buenos Aires era perfeccionarme para poder hacer un MBA en el exterior que nunca hice. Empecé trabajando en la organización Techin, que es un grupo empresario bastante grande en la Argentina. Después estuve en etapa de consultor, en donde ahí me acerqué a lo que era la industria petrolera. Y desde hace casi 28 años, para ser más preciso, que estoy dentro de esta industria que encontré, como digo, hace ya casi 3 décadas, y que en definitiva me apasionó, y es un poco lo que he desarrollado en esta carrera. Yo comparto con vos lo que uno, en la etapa formación profesional universitaria, uno adquiere una serie de conocimientos que, si uno lo mira a lo largo de la carrera profesional de 30 o 40 años, es relativamente poco, porque termina siendo menos del 10% del tiempo, ¿no? Entonces, uno adquiere el principio de herramientas que después le permiten, o te permiten, empezar a transitar, y ese objetivo final que uno se plantea, obviamente que va sufriendo modificaciones. El caso de mi ejemplo era, yo venía a Buenos Aires para poder tener una experiencia profesional de 2 años y después hacer un MBA en el exterior, cosa que lo terminé cambiando, y mi objetivo principal era ese, en aquel momento, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que hay algunos conceptos básicos que uno tiene en la cabeza, pero tampoco los tiene tan claros. Y ese camino, como digo, uno traza la línea final, o imagina una línea final, y después hay una serie de circunstancias que hacen que esa carrera profesional se vaya adaptando. Ahora bien, yo también comparto un poco la idea de que al principio uno empieza a formarse, adquiere una serie de conocimientos, y a lo largo del tiempo, que fue mi caso particular, yo trabajé en grandes compañías, fui el CEO de una compañía petrolera como era CGC durante 10 años, estuve casi 20 años en esa compañía, y después decidí formar mi propia compañía en función de una serie de conocimientos que había adquirido manejando esta compañía, una empresa, Oilstone, que es mi empresa que formé junto con otros 3 ejecutivos. Es una petrolera independiente bajo el modelo de negocio petrolero que utilizan los americanos. Petroleras independientes en Estados Unidos solamente deben existir unas 10.000 empresas. Nosotros no inventamos nada, lo único que hicimos fue adaptarlo a la realidad argentina. Lo que también logramos, y creo que fue parte de nuestro éxito, para darte algunos números, hoy Oilstone es una compañía que opera casi 8.000 barriles de petróleo equivalente por día. Arrancamos hace 10 años, tenemos algo más de 16 millones de barriles de reservas probadas y probables, tenemos alrededor de 20 yacimientos concentrados en 12 concesiones, todos ubicados en la cuenca neuquina. Producimos alrededor del 1% del petróleo y gas que se produce en la Argentina todos los días. La compañía cuenta con un grupo de 270 personas y arrancamos de cero. Como digo, el modelo que elegimos es el modelo de las petroleras independientes. La Argentina tiene una cantidad importante de yacimientos, producimos alrededor de 500.000 barriles por día en todo el país. La cuenca neuquina es la cuenca más relevante en cuanto a producción, estamos hablando de cerca del 50% de la producción y las reservas, y en el último tiempo tuvo un auge importante a través de lo que se conoció como Vaca Muerta, ¿sí? Que es un yacimiento no convencional. Nosotros estamos en los yacimientos convencionales, justamente ahí donde las compañías petroleras grandes ven que los reservorios no tienen demasiado futuro, ahí es donde nosotros ingresamos y, digamos, aplicamos esta teoría de las petroleras independientes, lo cual permite, es un perfect fit, diría yo, para lo que son los yacimientos que tiene la Argentina, yacimientos maduros con alta producción de agua, y esto es un poco lo que desarrollamos en estos últimos 10 años. Y una pregunta, Diego, yendo un poquito al tema de la toma de decisiones, es decir, porque por lo visto en toda tu carrera, y como dijimos al comienzo, vos sos contador público,
y de hecho comenzaste en la parte análisis financiero, en la parte justamente confección de balances, después posteriormente en la parte de comercialización, bueno, anteriormente fuiste CFO. Daría la impresión de que, si bien dentro del mismo sector, ocupaste prácticamente casi todas las áreas, se podría decir, salvo las operativas específicas del rubro. Eso te dio una dimensión como para después decir, estoy en condiciones de encarar un proyecto en forma independiente. También hay que ver el equipo con el cual contabas, tuviste que formar tu equipo. ¿Cómo se fueron dando las cosas como para llegar a ese objetivo? Sí, a ver, vamos por parte. Sí, la verdad es que yo inicié mi carrera y trabajé, digamos, un poco de mi profesión de contador solamente los primeros 2 años. Después, en la etapa de consultor, sobre todo en consultoría a nivel estratégico, uno ve distintos aspectos de los negocios y empezás a formarte una idea un poco más desde lo general hacia lo particular. Yo ingresé en CGC como gerente de planeamiento, al poco tiempo fui el CFO. Después de 3 años me hice cargo de la parte de desarrollo de negocios y la parte comercial. Pero la verdad es que a medida que uno va tomando los distintos desafíos, te vas imaginando que vas aprendiendo y que vas conociendo cómo es el manejo del negocio, ¿no? Y para serte sincero, yo creo que hasta el día de hoy estoy conociendo un poco cómo se maneja el negocio. Hay una gran diferencia que hasta el año 2010, el año que me fui de CGC, yo manejaba una petrolera donde yo no era el accionista. Ahora yo manejo una compañía petrolera que es mía. Entonces, la diferencia en el aprendizaje que uno tiene es fundamental. Yo solía decir que uno manejaba la compañía como si la plata era de uno, y eso es una utopía, porque la plata no es de uno. Es como decir que uno, siendo hombre, siente el embarazo de su mujer porque la quiere mucho. Es medio difícil eso. Podés estar un Ahora poco más sí, gordo, claro, ahora sí la plata es de uno. claro. Cuando la plata es de uno, yo tengo a mi cargo, por ejemplo, yo soy el CEO de la compañía, está dividida digamos, básicamente en 3 grandes sectores, 4 direcciones, una dirección de operaciones, una dirección administrativa financiera, una dirección comercial y una dirección de geociencia, que es algo muy particular dentro de nuestra industria. Los directores comerciales, el CFO y el director de operaciones son accionistas al igual que yo, ¿no? Yo creo que esa también es una característica fundamental para este negocio. El hecho de ser accionista te permite de alguna manera pensar cada dólar que uno invierte. Nosotros llevamos invertido más de 100 millones de dólares en estos 10 años, entre pozos, reparaciones, instalaciones, compra de yacimientos, etc. Y la verdad es que hoy por hoy, digamos, tanto yo como mis socios podemos discutir de igual a igual cuando estamos hablando de perforar un pozo nuevo y demás, porque la plata que está en juego es nuestra propia plata. Yo te decía, las características que adoptamos como una petrolera independiente, le hicimos una especie de ayornamiento a lo que es la situación en la Argentina, pero creo que por ciertas circunstancias terminamos teniendo una compañía en donde nosotros somos dueños del 70%. Hay un 30% que pertenece a inversores relacionados con el negocio agropecuario y de real estate de acá de Argentina, pero nosotros la manejamos y tenemos el 70% de control. Eso también ha sido una de las claves del éxito, porque cada uno de los 4 directores que somos accionistas manejamos la compañía efectivamente con un criterio de que es nuestra propia plata. Cada decisión de hacer un pozo, que en la cuenca neuquina cuesta $1,5 millones, ya hemos perforado más de 20 pozos, se hacen teniendo en cuenta este criterio, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una parte importante y es una parte clave. La pregunta tuya, si esto, de alguna manera, yo creo que uno va aprendiendo, pero la realidad es que cuando lanzamos Oilstone y nosotros pensábamos que conocíamos muy bien el negocio en estos 10 años, hemos aprendido y nos hemos transformado en uno de los principales operadores de yacimientos convencionales de la cuenca neuquina, que es la cuenca estrella de la Argentina. Y yendo un poquito más a tu experiencia anterior, digamos,
también es interesante también cuando vos mencionaste al principio que dijiste, bueno, yo de Córdoba me fui a Buenos Aires, quería trabajar en una empresa, hacer un máster, no hiciste. Muchas veces el máster se va haciendo en las empresas, digamos, ¿no? Al ir conociendo estructuras y nuevos negocios. Yo he conocido varios ejecutivos que decían, el mejor máster es una empresa que haga multiplicidad de negocios y que realmente tenga éxito. Pero yendo un poco a a tu etapa anterior, cuando estuviste en Compañía General de Combustibles, estuvo una situación compleja, y es muy interesante más que todo en este periodo, porque vos manejaste durante 10 años lo que es un concurso, con Sí. finalmente una salida. Sí, la verdad es que, a ver, yo era una persona relativamente joven, y creo que conocía bastante bien casi todos los sectores de la compañía. La compañía estaba diversificada en la producción de petróleo y gas, o sea, una empresa de upstream. Además tenía transporte y distribución de gas natural, tenía operaciones en la Argentina, en Ecuador, Venezuela y Guatemala. Y una situación bastante compleja. Se presentó en un concurso con más de 400 millones de dólares y eso fue en el año 2000 y después sufrimos la crisis en 2001 y salimos a flote y en el 2007 la adquirió un fondo y yo estuve, perdón, en el 2005 la adquirió un fondo de inversión y estuve 5 años, que era un poco mi compromiso, y después de alguna manera tomé la decisión personal diciendo, bueno, si esto lo hice para alguien, ¿por qué no lo puedo hacer para mí mismo, ¿no? Esa etapa, digamos, de manejarte en una crisis, yo digo que estaba relativamente preparado porque conocía casi todos los sectores de la compañía, pero tampoco había ninguna otra persona que se hiciera cargo de semejante cuestión. Y los primeros meses de tomar esa decisión también me preguntaba si no estaba loco porque había tomado la Claro. decisión de hacerme cargo. Creo que también la edad en ese momento te ayuda. En ese momento yo tenía 37 años y el desafío y la adrenalina del desafío es más grande que los riesgos que uno ve. Si uno, hoy tengo 55 años y probablemente cuando miraba, si tuviera el mismo desafío, seguramente lo tomaría con una óptica distinta. Hoy me toca vivir una situación similar, no forzada por el manejo del negocio, porque en el caso de un concurso preventivo, en aquel momento era por una decisión digamos, por decisiones acertadas o equivocadas que se habían tomado respecto del negocio del grupo al cual pertenecía la compañía. Y hoy nos vemos en una situación distinta, porque hoy el problema que hay es un parate a nivel mundial. La demanda de petróleo ha caído en forma significativa, estamos hablando del 20% de la demanda que prácticamente ha desaparecido, que se va a volver a recomponer. Fíjate vos que es interesante cuando uno mira el negocio del petróleo y el precio internacional. El faltante o el sobrante del 1% de la producción mundial de petróleo te puede hacer variar el precio en más del 50%. Es el único commodity en el mundo que tiene esa afectación. Estamos frente a un recurso no renovable y las expectativas que uno tiene no se asimilan a ningún otro commodity que hay en el mundo. O sea, estamos hablando de que el 1%, y esto pasó durante varias oportunidades, de la expectativa de que vaya a faltar crudo o que vaya a sobrar crudo, te hace cambiar en más del 50% el petróleo. Lo que pasó a principio de año en el negocio internacional, en el precio internacional, tiene que ver también con que había una guerra de precios entre Arabia Saudita y los países de la OPEP liderados por y Rusia, ¿no? Arabia Saudita y Rusia producen más o menos 10 millones de barriles, un poco más cada uno. Estamos hablando del 20% de la producción. Y había un poco de esto se sumó con el problema de la crisis relacionada con la pandemia, la baja de la demanda, y llevó a precios irrisorios del petróleo. Hoy estamos en el orden de los $30. Ahora, si la actividad se recompone y uno volvería, que podría llegar a ocurrir hacia fin de año, y la demanda se recompone, es probable que el precio del petróleo vuelva a subir y en forma importante. O no, nadie lo sabe. Pero eso le digo porque lo que vos decís, que el 1% puede hacer variar tanto, también
o sea, los efectos son, digamos, hay motivos por el cual la reacción da variaciones muy altas, digamos, ¿no? O cambios. Sí, yo creo que hay que pensarlo como que la producción de petróleo en el mundo, y después uno lo puede aislar a un país, pero es un flujo constante de producción en donde tiene muy pocos escalones para el almacenaje y la distribución para que llegue el producto en el momento que el consumidor lo necesita. Entonces, cuando todo ese sistema que es sumamente complejo, que va desde un reservorio que está a 3.000 metros de profundidad en una roca que reacciona de una forma, el petróleo se produce, se almacena, se transporta, se llega a la refinería, se refina, se saca producto y termina yendo a las estaciones de servicio. Todo ese sistema es sumamente complejo desde el punto de vista de logística. Está compuesto hoy en el mundo por, te diría, una cantidad importante de partícipes necesarios para que esto concluya. Cuando esto se rompe por partes, te puede ocurrir que tengas grandes acumulaciones, grandes stocks de petróleo que no los puedas hacer llegar al lugar final. Y eso, de alguna manera, es lo que ven los analistas y los operadores que intervienen en este mercado y hace que las fluctuaciones de precios sean tan importantes. Cuando yo te hablaba de esto del 1%, te estoy hablando en un escenario en donde todo fluye normalmente. Este parate que hoy tenemos con el COVID-19, ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial ocurrió. ¿Sí? Entonces es la primera vez que estamos ante una situación como esta, por lo cual es muy difícil de alguna manera predecir qué es lo que va a ocurrir. ¿Sí? Ahora, cuando la situación vuelva a la normalidad, la realidad es que al volver a la normalidad vamos a volver a consumir los 100 millones de barriles por día de petróleo que el mundo consume. ¿Sí? Y si uno tiene en cuenta que esos 100 millones de barriles decrecen o decaen más o menos a un ritmo del 2%, hay que encontrar más o menos yacimientos en el mundo que repongan entre 2 y 3 millones de barriles, sin contemplar el aumento de consumo que lo dan países como por ejemplo China. Entonces, Ahora te pregunto, con respecto, vos decís si vuelve a la normalidad. Ahora, hay una perspectiva de cambio de conductas y de hábitos. ¿Eso no podría llegar a modificar lo que tiene que ver también con hábitos de consumo, según tu visión? O sea, ¿cómo ves hacia adelante? sí, yo creo que sí. Yo creo que, por ejemplo, lo que se consume en jet fuel, que va a parar a los aviones, va a tener una caída importante. Eso puede ser a nivel de la demanda mundial aproximadamente un 10%, digamos, ¿no? Pero el jet fuel es un destilado medio que lo puedo también obtener para producir más gasoil. También va a haber un impacto importante porque ante precios de petróleo más bajos, las energías renovables cada vez son más difíciles de hacer. No creo que se encaren nuevos proyectos de energías renovables porque el precio de la energía renovable cuando el petróleo estaba alrededor de $60, por ejemplo, una generación fotovoltaica o eólica era un 50% más caro que generar electricidad utilizando gas natural. Con la caída de precios que hay, va a ser mucho más económico generar con hidrocarburos. No, entonces, eso es un efecto que estamos viendo, es decir, como vos decís, va a haber una, digamos, demora o retraso en el sentido de volver a trabajar o por lo menos que se activen lo que son las energías renovables o el desarrollo de energías renovables, ¿no? Yo creo que sí, que va a haber un impacto negativo y también creo que habrá que ver cómo se recompone el sistema petrolero. El sistema petrolero de estas 10.000 compañías petroleras independientes que te mencionaba en Estados Unidos, algunas de ellas dedicadas al negocio de shale, no sé si van a terminar esta pandemia porque van a terminar quebradas, digamos, ¿no? A estos niveles de precios, ninguno de esos proyectos es viable. Ya los yacimientos convencionales entran en un nivel, digamos, de rojo, los no convencionales son más complicados aún, ¿no? Perfecto. Bueno, estamos llegando a los últimos minutos. Nos gustaría, nosotros siempre desde IESUTIC, cuando trabajamos un poco con el cliente, lo que vemos es la importancia de tener en cuenta los escenarios y también la opinión de los expertos. Por eso también te convocamos y es importante conocer cómo se mueve la industria, el sector y específicamente los ejecutivos en la toma de decisiones. Si hay algo que vos
pudieras mencionar como dentro de tu carrera un desafío importante, un logro o algún tip para tener en cuenta en cuanto al desarrollo de carrera, ¿cuál sería? Mira, yo creo que conversábamos con vos en algún momento, digamos, hay un desafío interesante que uno siempre quiere tener su propio negocio. Y cuando uno empieza a desarrollarse profesionalmente, aproximadamente a los 45 años, ya tenés suficiente experiencia práctica y teórica, y tenés algún capital para invertir y para decir, eso fue lo que me pasó a mí. Dije, ¿por qué después de estar manejando una compañía en concurso y que terminó siendo exitosa y entró un fondo y continuó su vida, ¿por qué no hacerlo para uno mismo? Estos 10 años de Oyston han sido bastante exitosos en cuanto al crecimiento y el desarrollo, y yo creo que tiene que ver con ese desafío personal. Ahora, si hay algo que yo puedo decir que a veces miro es, yo creo que uno tiene que tomar estas decisiones de, es bueno para la economía de un país, es bueno para la economía del mundo. La mayor cantidad de empleo lo generan las pequeñas y medianas empresas como la mía, no las grandes compañías, y la expectativa de generar trabajo está más basada en estas compañías. Pero creo que acá vale ese dicho de zapatero a tus zapatos. Hay que dedicarse, no hay que tenerle miedo porque es lo que uno sabe hacer. Yo creo que sabía manejar una compañía petrolera y por eso decidí meterme en un negocio que conocía. No meterse en un negocio que uno no conoce porque por más que uno cree que tiene las habilidades para manejarlo, cuando no conoces el negocio se hace bastante cuesta arriba. Bueno, Diego, te agradecemos. Llegamos al final del programa. Muchas gracias por tu predisposición y creo que la teleaudiencia ha recibido, digamos, tus historias, tus mensajes y creo que ha sido una charla muy enriquecedora. Así que bueno, esperamos contarte en algún otro momento entre nuestros invitados y nuevamente te agradezco mucho por haber participado. Bueno, gracias por invitarme. Bueno, muchas gracias a todos y a la teleaudiencia. El próximo lunes nos estamos viendo a las 13 horas en la señal 16 del canal 5 Días. Muchas gracias.